Muy buenos días a todos y a todas. Es un honor para mí poder presentar al doctor Joaquín Ruiz, quien nos va a dar la plática del día de hoy. El doctor Joaquín Ruiz es vicepresidente del proyecto de la Universidad de Arizona para el Futuro Ambiental Global. Además es director de Biosfera 2, director ejecutivo del Museo de Minerales y Gemas y codirector del Instituto Francia Arizona, además de ser profesor de geociencias y fue desde luego por muchos años el director del Gran Colegio de Ciencias Naturales de la Universidad de Arizona. Su investigación está dirigida a los grandes retos sociales relacionados con agua, medio ambiente, energía, a través de experimentos e investigaciones a gran escala que se desarrollan en Biosfera 2, con el objetivo de encontrar soluciones para que nuestro planeta pueda mantener a las generaciones futuras. Bajo su liderazgo, la Biosfera 2 se está transformando en un centro colaborativo e incluyente que ha creado una red internacional en temas como educación, investigación multidisciplinaria, ideas innovadoras en temas de agua, energía, alimentos y sustentabilidad. Muchas gracias, Joaquín, por darnos esta plática y, insisto, el trabajo que él hace no es menor, es pensar en soluciones muy importantes a futuro en los temas que más nos agobian el día de hoy. Muchas gracias. Catalina, muchísimas gracias a ti por la invitación y es un honor para mí dar esta plática a todos ustedes. Entonces puedo empezar. Esta foto que ven ustedes aquí enfrente es la fotografía, una de las más bonitas que tenemos de la Biosfera 2, que es en realidad el laboratorio más grande que existe para estudios de medio ambiente en un sistema cerrado. La Biosfera 2 tiene una historia muy interesante en realidad que va desde lo social, psicológico y ciencias naturales a gran escala. Pero lo que yo quiero platicar con ustedes hoy sobre todo es una idea de utilizar la biosfera como la matriz de una red internacional de laboratorios de resiliencia del medio ambiente. La razón por la cual es importante entender lo que es la resiliencia del medio ambiente es la siguiente. Nosotros sabemos ahora, por ejemplo, cuánto CO2 estamos emitiendo a la atmósfera anualmente. Y de la cantidad que emitimos a la atmósfera anualmente, el 50% es absorbido por la Tierra misma, tanto la biosfera la biosfera de suelos y medio ambientes que tienen que ver con vida, y la otra mitad, la otra parte obviamente son los océanos que están absorbiendo una cantidad fenomenal de CO2. Entonces se pueden imaginar cuando ven ustedes gráficas del CO2 y cómo está aumentando en forma casi exponencial en la atmósfera hoy, si no fuera por la capacidad que todavía tiene la Tierra de absorber CO2, esa línea estaría más o menos yéndose directamente hacia el cielo, y obviamente todos sabemos ya, y no hay ninguna discusión sobre eso, que el CO2 y los gases de invernadero, el metano, también más gases de nitrógeno, etcétera, vapor de agua, todos estos gases de invernadero están haciendo un desastre con lo que sería la Tierra como la conocemos. El año pasado, el que acaba fue un año extraordinario en el cual las temperaturas fueron altísimas. Y en México hoy, yo creo que hay un ejemplo claro de lo que está pasando por los cambios climatológicos globales, y es el huracán que acaba de destruir Acapulco. Ese huracán que fue de una tormenta tropical a un huracán de marca 5 en un tiempo tan pequeño, eso es por cuestiones de las temperaturas de la superficie del océano, y esas temperaturas son la clave por las cuales los huracanes se están volviendo tan impresionantemente destructivos. Bueno, entonces tenemos aquí la biosfera, y voy a platicar un poco sobre la historia de la biosfera porque es muy interesante, y para aquellos que les interesen
la ciencia interdisciplinaria y cómo conecta las ciencias sociales con las ciencias naturales. La biosfera nos da unos ejemplos muy interesantes. La biosfera fue construida aproximadamente hace 30 años y la idea de la biosfera cuando se construyó eran dos. Una, tratar de entender los sistemas de la Tierra en forma más contundentes de lo que se conocían en esas épocas. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que cómo la combinación de los océanos con los bosques, con el desierto, etcétera, mantienen un equilibrio en la atmósfera que es lo que nos ha dado la vida y que nos ha dado una vida, nos ha dado una tierra, o sea, nuestro planeta, que ha sostenido vida por tantos años y que esos tantos años han permitido una evolución en la que acaba, por ejemplo, el hombre humano. O sea, cuando menos 2.5 mil millones de años, que no es la edad de la Tierra son 4.6 mil millones de años, pero aproximadamente a 2.5 mil millones de años, la atmósfera como la conocemos ahora, más o menos empieza y se mantiene constante la cantidad de oxígeno, más o menos, o sea, sí va cambiando un poco, como a la que conocemos ahora. Entonces, esos largos términos en tiempos de años, en los cuales tenemos un planeta que es estable con respecto a su atmósfera. Siguiente fotografía que nos dice, perdón, entonces la primera misión de la biosfera era tratar de entender cómo estos sistemas funcionaban para controlar la química de la atmósfera. Entonces selló todo esto, son 3.2 más o menos, 3.1 acres, hectáreas, bajo vidrio, sellado, en el cual cuando la biosfera se construyó hace 30 años, la cantidad de escape de gases que hacia afuera de la biosfera era más o menos la misma que lo que se ve, por ejemplo, en cuestiones que se mandan en el laboratorio que tenemos dándole vueltas a la Tierra y en el shuttle de NASA cuando estaba funcionando. Entonces, totalmente sellado. La ingeniería de la biosfera es verdaderamente extraordinaria y eso en sí podría ser una plática muy interesante, pero yo no me voy a meter mucho a lo que es la ingeniería, excepto por algunos puntos. Para empezar, nada más un poco de entendimiento. La biosfera que les enseñé en el diagrama pasado es la biosfera 2, porque la biosfera 1 es donde vivimos nosotros. O sea, no existe otra biosfera 1 que es construida por los humanos, sino que es la Tierra como la conocemos. Y esto es el campus de la biosfera 2 ahora. Entonces vale la pena platicar un poco sobre el campus porque hay mucho que está pasando ahora, que no solamente está dentro del laboratorio que es la biosfera 2 como que se conoce, pero que está fuera del laboratorio y que estamos trabajando. Para empezar, tenemos aquí donde dice SAM, tenemos un observatorio para tratar de entender los sistemas que tendríamos que poner en plan si vamos a poner una biosfera 2 o 3 o 4 en la Luna o en Marte. Aquí son los experimentos que están funcionando allá. El tipo de experimentos que se están haciendo, por ejemplo, son experimentos de agricultura dentro del sistema que tiene más o menos 600 pies cuadrados, en el cual, como ustedes saben, cuando nosotros estamos, por ejemplo, haciendo agricultura, estamos absorbiendo el CO2 del sistema. Entonces podríamos nosotros tener no solamente comida,
sino un sistema regenerativo de la atmósfera para que no tengan que ir gentes a la luna a, a quitar el CO2 está aumentando dentro de los sistemas por la gente que está dentro, y además la gente puede comer algo que es más apetecible que lo que NASA construye para los astronautas. La otra cosa que tenemos aquí en esta parte de acá, que se ve verde, tenemos un campus de agricultura importante que tiene que ver con dos sistemas que estamos, y voy a platicar más sobre ellos en un momento, uno que se llama agrivoltaicos, y los sistemas agrivoltaicos es cómo podemos producir o comida o mantener sistemas verdes bajo paneles solares. Y para lugares como Arizona y muchas partes de México que son semiáridas, la agricultura podría ser mucho más productiva si se hace bajo la sombra, porque la radiación solar es tal en lugares como Sonora y Chihuahua y Arizona, que las plantas dejan de transpirar a las 10 de la mañana y el resto del día están más o menos tratando nada más de sobrevivir. Entonces, si nosotros podemos ponerlas bajo la sombra, y si esa sombra, además de ser sombra, produce electricidad, pueden ver todos ustedes entonces las ideas que se pueden construir conectando esos dos sistemas. Y la otra parte del sistema de agrivoltaico que es muy importante es que si tenemos agricultura bajo la sombra, la cantidad de agua que necesitan las plantas es más o menos la mitad, que es lo que necesitan a pleno sol. Entonces eso es un sistema claro en el cual estamos viendo la conexión entre energía, comida y agua. Ok, aparte tenemos, no se ven acá, pero se los voy a enseñar, tenemos unos sistemas de huertos verticales. Y los huertos verticales obviamente es lo máximo para no utilizar mucha agua. Nosotros tenemos un huerto vertical que produce 100 libras, o sea, más o menos como 800 cabezas de lechuga a la semana, utilizando 5 galones de agua al día. O sea que no es nada. Pero el problema con los huertos verticales es que utilizan una cantidad de electricidad fenomenal. Pero si conectamos un huerto vertical con un sistema agrivoltaico, ahí tendríamos un sistema en el cual la electricidad necesaria para el huerto vertical viene de los paneles solares. Y también tenemos un centro de conferencias que se dedica a tratar de entender las conexiones entre agua, energía y comida. Ok, aquí nada más un poco de números para aquellos que les interese el tamaño del sistema, pero son 40 acres totales del campus y tenemos dentro del laboratorio de lo que se llamaría Biosfera 2, tenemos el océano más grande dentro de un sistema cerrado. Tenemos los manglares más grandes, un sistema de manglares más grande dentro de un sistema cerrado. Tenemos entonces aquí un bosque el más grande también en un sistema cerrado y un desierto. Entonces hemos hecho ya en el pasado experimentos de resiliencia. Por ejemplo, ¿qué le pasan a los corales cuando sube el CO2 de la atmósfera? ¿Qué es lo que le pasa al bosque cuando le subimos el CO2 de la atmósfera o cuando dejamos de llover para que no tenga agua? Esos son los sistemas de resiliencia que se necesitan para darle información a los modelos de cambios climatológicos globales, cómo van a funcionar en el futuro. Lo que tenemos nosotros ahora en la ciencia de cambios climatológicos globales es una cantidad extraordinaria del entendimiento de los flujos de los gases, de los gases como el CO2 y el metano del planeta hacia la atmósfera,
Pero lo que no sabemos es precisamente qué es lo que le va a pasar a todos esos sistemas conforme el CO2, por ejemplo, aumente en la atmósfera. Ok. Entonces, esta me la voy a pasar. Bueno, voy a, nada más aquí porque se ve mejor. Esto es entonces el bosque, esto es el océano. Ahora estamos viendo la parte por arriba de la atmósfera. Esto acá era donde cuando en el primer experimento de la biosfera, en la cual hubo gente viviendo dentro de la biosfera por 2 años y medio, aquí es donde tenían ellos sus huertos y donde estaban tratando de producir comida, que en realidad les costó mucho trabajo y eso fue parte del problema psicológico del primer experimento. Y el desierto está acá. Estamos a punto de empezar un experimento muy interesante con los franceses en biochar. ¿Cuál es la relación del biochar? Que es tomar este material orgánico y quemarlo y utilizar lo que queda antes de que se carbonice totalmente, lo que queda como fertilizante y como, más que fertilizante, como aditivo a los suelos para que tal vez absorban más agua. Ok, entonces tenemos el bosque, tenemos los océanos, tenemos los manglares, tenemos una sabana, tenemos el desierto y tenemos el observatorio que le llamamos LEO, que es el observatorio más grande del mundo para tratar de entender qué es lo que le va a pasar al balance de aguas en zonas semiáridas conforme va cambiando las plantas dentro del sistema. Te voy a platicar sobre algunos de los experimentos, pero antes que eso se me olvidó mencionar que una de las razones por la cual la biosfera 2 es tan importante es por su escala. Y como todos los que están oyéndome aquí son científicos, entienden claramente que los sistemas naturales, toda la ciencia, toda la física y todo, etcétera, hay que entenderla en función a sus escalas. En la física todo el mundo habla, por ejemplo, de la física cuántica. Y la física cuántica y la física newtoniana son dos maneras en cuales está funcionando la física en función a su escala. Entonces, obviamente, tratar de entender cómo funcionan estos sistemas ecológicos en función a su escala es sumamente importante. Los franceses, por ejemplo, tienen unos laboratorios que les llaman mesocosms, que son muy pequeños, pero ellos pueden controlar cosas a gran detalle en estos sistemas. Obviamente, si nosotros vamos a la naturaleza propia y tratamos de entender la naturaleza propia midiendo todas las variables posibles, lo que las gentes que están estudiando en estos mesocosms y los que están utilizando los sistemas abiertos son dos planetas diferentes, o sea que la gran mayoría de las veces ni siquiera pueden conectar las observaciones que están haciendo porque la diferencia en la escala es extraordinaria. Entonces la biosfera más o menos cabe en medio y eso es una cosa sumamente importante porque entonces podemos tener no solamente mesocosmos, sino que podemos hacer experimentos a detalle a tamaño de ecosistema. Eso es sumamente importante. Estas gentes no, esto no es un ecosistema, esto ya sí es un ecosistema, que no es el ecosistema normal, pero sí funcionan las plantas todas conectadas con todas. Y a esto nada más para demostrarlo en una forma de fotos, lo que estoy tratando de decir. No me equivoqué, no sé qué hice aquí, pero me regresé. Ok, los grandes problemas que estamos tratando de entender en la biosfera y ahora con los socios que tenemos en la red de resiliencia es la sustentabilidad de agua, porque conforme va cambiando, conforme va progresando el cambio climatológico global, el martillo del cambio climatológico global es agua.
Ahora estamos viendo también que las temperaturas son tan importantes, pero el agua, lugares donde agua desaparece totalmente y lugares donde la cantidad de agua aumenta, esos son los cambios que se esperan de los cambios climatológicos globales. Entender y proteger estos bosques, obviamente uno de los que todo el mundo habla del Amazonas, y tratar de entender cómo va a funcionar el Amazonas, por ejemplo, si deja de llover en el sistema. Los impactos de las temperaturas y la acidificación de los océanos en función a el aumento del ácido carbónico por la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera, eso, y cuál es el impacto que tiene, por ejemplo, con los corales. Y por último, el problema que todo el mundo ve, y es la sostenibilidad de la comida. Conforme va progresando los cambios climatológicos globales y la población aumenta en la cantidad que está aumentando ahora, eso obviamente es un problema. Ok. Entonces, por ejemplo, la forma en que lo estamos haciendo nosotros es, aquí hay 4 experimentos que les voy a platicar un poquito, pero por ejemplo tenemos este laboratorio que les platiqué que es el LEO, en el cual tenemos, es un experimento de 10 años mínimo, en el cual empezamos con una plataforma, es una plataforma que está en triplicado, en el cual tenemos basalto. Empezamos con basalto sin nada de plantas, ni mucho menos, para tratar de entender cuando llovemos dentro de este basalto, cuáles son los cambios necesarios, cuáles son los cambios que se hacen, que empiezan a producir suelos, cuál es la hidrología del sistema, cuánto tiempo tarda el agua de llegar de la parte superior a la parte inferior, cuáles son los cambios en el subsuelo debido a reacciones con los minerales, cuál es la posibilidad de absorber CO2 en grandes lugares donde hay mucho basalto, que es una de las cosas que la gente está empezando a pensar. Esos son los problemas que estamos tratando de entender con el LEO. Ya después de 5 años de tener el experimento funcionando, en el cual ya entendemos bien la hidrología, entendemos bien las reacciones en el subsuelo y en la superficie, vamos a empezar a ponerle dentro encima pastos para ver cómo cambia el sistema hidrológico en función a tener ya plantas en la superficie. Para aquellos que entienden bien, por ejemplo, la geología de Hawái, en el cual tenemos varias islas de diferente edad. La isla de Hawái, que es una isla volcánica que está todavía, es moderna, y la última isla que se llama Kauai, que tiene 4 millones de años. Y si uno ve la hidrología y si uno ve la ecología de todas estas islas, son totalmente diferentes. Entonces, esa es una evolución de 4 millones de años que estamos tratando nosotros de entender aquí en 10 años. En el caso del ecosistema de los bosques estos, hemos hecho 2 experimentos muy interesantes. El primer experimento fue, ¿qué pasa si le aumenta uno el CO2 al sistema de 400 partes por millón a 600, 800 partes por millón? ¿Y cuánto CO2 puede absorber el sistema? Es un sistema que absorbe infinitamente la cantidad de CO2 y que no nos tenemos que preocupar, o hay un límite en el cual el sistema deja de absorber CO2. Y la respuesta a esa pregunta fue que este bosque dejó de absorber CO2 cuando la cantidad de CO2 en la atmósfera eran 600 partes por millón, y empezó a emitir gases de invernadero, las plantas,
el neopreno, que nadie sabía siquiera que existía en esas, cuando hicimos el experimento. Y la razón por la cual no se sabía es porque son gases que son en poca cantidad, y obviamente si uno lo está midiendo en un bosque a cielo abierto, es difícil medir estos gases. Aquí lo podemos medir muy bien. Entonces, la respuesta número 1 fue que el sistema, las plantas, la fisiología de las plantas cambió, estaban tan estresadas, dejaron de absorber CO2 y empezaron a emitir gases que ni siquiera conocíamos. El segundo experimento que acabamos de hacer con los europeos es un experimento, ok, ¿qué le pasa a este sistema si dejamos de llover por 6 meses? Si secamos el sistema por 6 meses, ¿qué es lo que le va a pasar al Amazonas, por ejemplo? Siendo un modelo de ello. Y lo que pasa es, después de 6 meses de secar el sistema, las observaciones más importantes, ahorita se están publicando todas en Nature y en Science, pero las observaciones más importantes fueron, una, que el sistema fue mucho más resiliente de lo que todo el mundo pensaba. Dicho de otra manera, no se murió el sistema, sino se murieron algunas plantas, pero en general el sistema no pudo mantenerse por 6 meses sin nada de agua, utilizando solamente el agua que estaba en los suelos y el agua que tenían las plantas dentro de su sistema vesicular, etc. La segunda observación es que también empezaron a emitir gases, más o menos diciendo, ayúdanos, nos estamos muriendo. Dos gases que nos podríamos medir ahora, por ejemplo, en los bosques, en Chamela o en otros bosques en el mundo, para ver para tratar de entender lo que los bosques nos están diciendo con respecto al estrés en el que están. Y estas relaciones químicas que vimos fueron muy interesantes y si alguno de ustedes están interesados, yo les puedo mandar algunos artículos en el cual salen estos productos. Ahora, vamos al océano. En el caso del océano, a nosotros nos interesa muchísimo la salud de los corales y para poner un poco de filosofía dentro de lo que estamos haciendo, a nosotros nos interesan muchísimo los corales, no solamente por la biodiversidad de los corales, sino más importante es por el servicio que dan los corales a muchas poblaciones. Entonces, una gran cantidad de lugares viven por los corales, por el turismo, o viven de los corales por la pesca. Y entonces nosotros estamos interesados en producir un coral que pueda sobrevivir los cambios que se están viendo en el océano. El primer experimento que hicimos, y este experimento se hizo más o menos hace 20 años, cuando la cantidad de CO2 en la atmósfera eran más o menos 360 partes por millón, o sea, muchísimo menos de lo que es hoy. Lo que vimos es que cuando aumentamos el CO2 de la atmósfera a 420 partes por millón, la acidificación del océano fue tal que se murieron todos los corales dentro de la biosfera. Es exactamente lo que está pasando ahora en los océanos en general. Y interesantemente, en los océanos en general, no solamente es por la acidificación del océano, sino por los cambios de temperatura del agua. Es un experimento que no hicimos nosotros. Nosotros nada más hicimos la acidificación del agua. Y nada más para ponerlo en escala, cuando empezamos el experimento, el pH del océano era más o menos 8.3, o sea, con 360 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Y el pH del océano a 400 partes por millón de la atmósfera es 8.1.
O sea que los numeritos parece que varían muy poco, pero acuérdense que estos son números, el cambio es logarítmico. Y de 8.3 a 8.1, la cantidad de H2CO3 aumenta tal que todos los corales que necesitan producir conchas o material de carbonato de calcio no tienen suficiente carbonato libre para producir lo que necesitan producir. Ok, bueno, eso es un experimento muy interesante que hicimos hace 20 años que predijo lo que está pasando ahora en los océanos. Y eso ni siquiera tomando en cuenta los cambios en temperatura. Los próximos experimentos que vamos a hacer en la biosfera es cambiamos el sistema que teníamos para el océano y ahora podemos aumentarle la temperatura a este océano 2 grados diarios. O sea que en una forma muy rápida podemos cambiarle la temperatura también para ver cuáles son las variaciones en función al CO2 y a la temperatura. ¿Y qué podemos nosotros entonces predecir para el futuro de los corales? Y no solamente eso, sino producir corales que puedan sobrevivir en los lugares en que están ahora. Y eso es una cosa muy importante porque la forma a veces que platicamos lo que está pasando es un poco incorrecta. Los corales no se van a morir en el planeta. Los corales llevan 100 millones de años, muchísimo más en este planeta, pero obviamente van a migrar y lo que estamos nosotros tratando de hacer es que los corales o los tipos de corales que podríamos producir en la biosfera 2 sobrevivan en donde lo necesitamos ahora para que la gente que vive de los corales pueda seguir viviendo en los corales. Y por último, lo de la comida, aquí tenemos entonces lo de los agrovoltaicos. Este fue el primer sistema que hicimos. Por cierto, la idea de agrivoltaicos no es nueva. Fue la primera vez que salió en artículos, fue en los 60, en unas publicaciones alemanas, pero todo el mundo dejó de pensar en ello hasta ahora, en el cual empezamos a pensar seriamente cuáles son las relaciones entre sombra, agua y agronomía. Bueno, ok, vamos a platicar un poco más en las siguientes. Entonces, esto ya lo platiqué, entonces ya no necesito decir mucho más de ello, pero ¿cuáles son los impactos de cambio climatológico global en los océanos? Esa es una de las preguntas. ¿Cuál es el futuro de los bosques conforme va aumentando los cambios climatológicos globales? ¿Y cómo podemos asegurarnos de que haya seguridad de comida en el mundo entero conforme varíen las relaciones de agua, las temperaturas y la población? Bueno, déjenme entonces ahora platicar un poco en más detalle sobre este sistema de agrivoltaico. Tiene varias cosas que son muy interesantes. La primera es que obviamente estás utilizando la misma parcela de tierra para dos cosas que son muy importantes para la sostenibilidad del planeta, bueno, de sociedades. Una es agronomía y la otra es energía. Estamos produciendo energía y estamos produciendo comida. O podría ser otras cosas, ¿no? Podríamos sembrar aquí plantas que son necesarias para las abejas o plantas que son necesarias para que los suelos no estén desnudos y haya polvaderas. O sea, las ideas pueden ser las que quieran, tomando en consideración que estamos cubriendo suelos que no son muy buenos con material orgánico. La segunda parte interesante de esto es que tanto nosotros como sudamos para mantenernos un poco más fríos donde hace mucho calor, las plantas obviamente con fotosíntesis hacen lo mismo y emiten agua, y esta agua, la transpiración de las plantas,
cuando llegan a las partes inferiores de los paneles solares, los enfrían un poco. Y eso es muy importante porque los paneles solares producen energía, producen electricidad en función a las temperaturas en las que están. Entonces, conforme se van calentando estos paneles solares, se vuelven más ineficientes. Entonces, es una manera muy elegante de hacer que estos paneles solares sean más eficientes. Y por último, cuando tienes plantas en la sombra, obviamente los suelos no se desecan durante el día, mantienen más humedad durante más tiempo y resulta que necesita uno regarle estos sistemas más o menos el 50% menos que lo que tendría que ser en pleno sol. Por último, estamos haciendo experimentos, como les estaba yo diciendo, de estos huertos verticales. En la biosfera tenemos unos huertos verticales, tenemos una sociedad con esta compañía que se llama Freight Farms, que toman estos sistemas de trenes y de barcos cuando ya están deshechos y ellos producen un sistema dentro de ellos para huertos verticales. Y aquí pueden ver, por ejemplo, la producción son lechugas y todo tipo de cuestiones verdes, espinacas, etcétera, dentro del sistema de los huertos verticales. Y como les había dicho, la producción de estas cosas son extraordinarias. Es más o menos en 40 pies, que es lo que tiene este pequeño sistema. Producimos el equivalente a 2.2 acres de producir comida y obviamente con muy poca agua. El agua que utilizamos en este sistema es el agua que se le va a las plantas porque no hay obviamente evaporación. Y lo que estamos haciendo ahora son sistemas en el cual estamos tratando entonces de conectar estos huertos verticales a sistemas agrovoltaicos. Y entonces lo que haces son dos cosas. Una, la variación de las comidas que podemos tener dentro del sistema, huerto vertical con el sistema agrovoltaico es extraordinaria. Entonces, la nutrición que se podría dar sería muy buena. Con los huertos verticales, como son tan costosos, en este momento los únicos que pueden hacer un poco de dinero de ellos es si creces cosas que tienen valor agregado muy alto. Pero si le buscas la manera de bajar el costo de los huertos verticales, entonces puedes producir cosas aquí que obviamente no necesitan tanto valor agregado, pero que dan muy bien en sistemas hidropónicos de todas maneras. Y fuera del sistema hidropónico tienes otros sistemas que podrían ser papas y maíz, que no se pueden dar dentro de los sistemas hidropónicos por varias razones. Una, los que no hay suelos, otra es que son muy grandes las plantas, etcétera. Es otra foto enseñando aquello. Y esto nada más es ahora un poco de historia y después quiero regresar a lo de los laboratorios de resiliencia. Pero la biosfera fue construida en estos años, o sea que ya tiene tiempo, aunque todavía se vea moderna. Y cuando fue construida, la ingeniería, como había dicho yo antes, es una cosa increíble porque la cantidad de escape de los gases en la estructura era nada. Y toda la estructura está dentro de una tina de acero inoxidable para que no haya reacciones entre los suelos locales y los experimentos que se están dando dentro de la biosfera. Y ya también platiqué sobre cómo podemos utilizar la biosfera y el SAM para explorar otros planetas.
Esto ya también platiqué lo que tenemos ahora. Una de las cosas que se me olvidó decirles es que en esta parte de acá donde está Leo, donde está, y donde las gentes que vivieron dentro de la biosfera por dos años y medio estaban produciendo comida. Obviamente esto ya no existe como está acá, sino que tenemos Leo. Aparte de eso tenemos el desierto. Y en el desierto vamos a empezar un experimento muy interesante con los franceses también, con esto que se llama biochar. Y vamos a tener biochar acá y biochar en sistemas cerrados más pequeños en, en Francia. Ahora nada más para la cuestión social, cuando se construyó la biosfera hace 30 años, sí pusieron gente dentro de ella para ver qué es lo que es, si el sistema podría funcionar y podría ser donde gente podría vivir, por ejemplo, en Marte. Estos son los biosferanos que vivieron 2 años y medio dentro de la biosfera. Aquí es donde estaban tratando de producir sus comidas. Una de las cosas interesantes es que ellos nunca pudieron producir suficiente comida para sus necesidades de calorías. Sí pudieron producir suficiente comida para su nutrición, pero todos salieron bastante flacos cuando salieron de la biosfera y muy enojados porque no podían comer mucho. Uno de los problemas interesantes de la biosfera cuando fue primeramente construida fue que los suelos, que no se entendían bien en esas épocas y tampoco ahora, se chuparon todo el oxígeno dentro de la atmósfera y la concentración de oxígeno dentro de la atmósfera fue de lo que es normal a estas alturas, a 14%, que es lo que más o menos espera uno a 4 kilómetros de altura. Esto es entonces el experimento que estamos haciendo ahora con tratar de tener vida en otros planetas, muy diferente. O sea, ya no lo tenemos dentro de la biosfera propia, sino lo que lo tenemos es un prototipo fuera de la biosfera, en el cual estamos aquí creciendo plantas. Aquí es donde vivirían los astronautas, y esto es mucho más realista para un sistema que podríamos poner, por ejemplo, en la Luna. Aquí ven entonces la producción de plantas dentro del sistema, y cuando se producen estas plantas, entonces la cantidad de CO2 que está en el ambiente total es mucho menor, y los sistemas electrónicos que se utilizan para absorber CO2, uno les puede bajar la velocidad y utilizar menos electricidad. Ok. Ahora, esto nada más un montón de fotografías históricas, y la idea entonces es que la biosfera, si quieren pensar en la biosfera como un sistema ecológico, el equivalente sería el collider que está en Suiza para ver partículas, o los telescopios tan grandes que están utilizando ahora para tratar de entender otros planetas. Aquí es donde es importante entonces regresar a lo que es la plática de hoy, o cuando menos el título de la plática de hoy. Con respecto a sistemas agrivoltaicos, hemos ya construido una escuela internacional de agrivoltaicos, en el cual tenemos como socios México, y en la Ciudad de México ya se construyó el primer sistema agrivoltaico en unas instalaciones de la Facultad de Veterinaria en Topilejo. Y la idea ahí es cómo pueden funcionar los sistemas agrivoltaicos para ayudar los sistemas de animales. Porque uno puede, por ejemplo, tener forraje dentro de los sistemas de agrivoltaicos y utilizar mucho menos agua que se utilizarían en otras partes. Entonces, México es parte del proyecto de escuelas internacionales de agrivoltaicos,
y los otros socios son Marruecos, Israel, Francia y nosotros. Aparte de eso, de lo que ya va para adelante y de todos los socios, por cierto, México le ganó a los marroquíes y a los israelíes en producir el primer sistema agrivoltaico en sus partes, aunque los israelíes pudieron producir un sistema agrovoltaico en Kenia, que también es otra de las ideas, ¿no? O sea que la Escuela Internacional de Agrivoltaicos podría ayudar en lugares donde los problemas de la comida se están volviendo muy importantes. Y en el caso de México, pues obviamente muchas de las partes indígenas necesitan ayuda. Ok, entonces aquí tenemos lo de agrivoltaicos, pero aparte de eso, estamos con la idea de los laboratorios de resiliencia. Y en ese sentido, lo que necesitamos son dos cosas. Una, escala, y tenemos también México es parte de los proyectos de resiliencia de lo que estamos tratando de construir como un consorcio. Y en el caso de México y la UNAM, sobre todo, que tiene todos estos sistemas en todo México que tienen que ver con corales, que tienen que ver con manglares, que tienen que ver con bosques, hacer mediciones ahí en estos sistemas a aire libre que después pueden ser corroborados o que podemos ver cómo funcionan estos sistemas cuando las mediciones son más, bueno, donde podemos controlar las mediciones mejor, que podría ser la biosfera, y después ir de la biosfera también a Francia, donde se pueden hacer los experimentos aún más controlados. Entonces yo con Katy estaba platicando que no solamente tenemos las colaboraciones con los suecos, en los suecos estamos tratando de construir una biosfera en la cual ellos estarían midiendo todos los ecosistemas que se dan a esas latitudes, que vendría a ser el permafrost y vendrían a ser los bosques arboreales que existen en esos sistemas. Entonces, esa es una. Y los suecos es expander la cantidad de sistemas que podemos nosotros medir, porque obviamente en la biosfera solamente son los sistemas que ya les platiqué aquí. La segunda es utilizar sistemas fuera de de biosferas y utilizar los sistemas que se han estado midiendo por años, como es en el caso de México, en Chamel, etcétera, y tratar de hacer experimentos en forma global que nos ayuden a ver qué es lo que le va a pasar a nuestro planeta conforme varíe los cambios climatológicos. Y con Katy estábamos pensando que si la UNAM ve todos los sistemas que ellos tienen y que tal vez no se estén platicando unos a otros, la UNAM misma tiene una biosfera en todos los sistemas que ellos tienen, que ustedes tienen. Entonces, una cosa interesante sería ver cómo hacer experimentos, experimentos más grandes en los cuales todos los sistemas de la UNAM estén platicando unos con los otros y después ver cómo esos conectan con la biosfera 2, etcétera. Va a haber la primera reunión el consorcio de observatorios de resiliencia va a pasar en la biosfera 2 o en diciembre o en enero. Estamos ahorita batallando a ver cuál va a ser la fecha. Y para empezar a ver cómo va a funcionar todo esto. Pero nosotros seríamos entonces el único y más importante consorcio de experimentos de resiliencia en el mundo.
Y la importancia de eso es que los datos que saldrían de este consorcio serían los datos que son tan necesarios para los modelos que se dan en todos los mundos. Cada mundo tiene un modelo de cambio de resiliencia global y cada uno de esos modelos predicen el futuro en una forma muy diferente. Y la razón por la cual la predicen en una forma muy diferente es porque no tenemos los datos necesarios para modelar esto todo bien. Y ya yo platiqué por 1 hora y yo preferiría parar en estos momentos, no sé si Katy estás de acuerdo, y abrir entonces esto a que sea una discusión en lugar de que yo esté aquí platicando por 2 horas. A mí me parece muy bien, hay muchas preguntas interesantes, parece que hay gente del público que tiene dudas y que pues esto abrirá la discusión a algunos temas que a lo mejor debes puntualizar un poquito más. Hay mucha gente interesada, que están interesados en los artículos. Tú puedes ver el chat directamente si quieres contestar o si quieres yo hago las preguntas que aparecen en el chat, como prefieras. ¿Por qué no manejas tú lo de las preguntas? Y dice el doctor, si puedes compartir los artículos y preguntarle si se está llevando a cabo alguna investigación de los nuevos gases que se detectaron en el experimento de los bosques y que si hay alguna prueba de la migración de los corales. Claro. Bueno, la primera pregunta es si me mandan un correo electrónico, yo les mando las ligas de los artículos que tenemos que les interese. Entonces, si le pasas al público mi correo electrónico, esa sería la manera más fácil. La segunda es, la migración de los corales es obvia en el récord geológico del planeta. O sea, ahora también se está empezando a ver cómo hay corales en partes donde no había corales, pero son migraciones muy pequeñas. Pero si lo ves en forma geológica, y obviamente nosotros tenemos manera de decir cuáles eran las temperaturas de la Tierra hace 200 millones de años, bueno, 200 está difícil, pero hace 60 millones de años, y para acá, es claro, nosotros tenemos récords bastante buenos de cuáles eran las temperaturas de la Tierra y podemos ver dónde existían los corales en esas épocas. Y la migración es obvia. ¿Y sobre los gases producidos en los bosques? Nosotros no estamos haciendo eso, no estamos midiendo, nosotros en la Biosfera 2 no estamos haciendo mediciones de esos gases en las Amazonas, por ejemplo, pero hay otras gentes que sí, y yo también podría, eso sería un poco más difícil, pero podría conectarlos con, cuando menos, un investigador que conozco, 2 investigadores que conozco que están trabajando en la Amazona, tratando de entender flujos de todo tipo de gases. Perdón que interrumpa, pero Joaquín, habías mencionado de los gases que se detectaron en Biosfera 2, estaba isopreno y algún otro, Sí. ¿no? Sí, pero nosotros ya con eso, ahí dejamos el experimento. Pero hay gente, la persona que los conectaría sería con un investigador de la biosfera, se llama Joost, y Joost está trabajando en las Amazonas, tratando de entender todo tipo de flujo de gases, pero no sé cuáles son. No sé si está viendo isopreno, si está nada más viendo metano, CO2, etcétera. Pero los conecto con él y él puede entonces responder esa pregunta específica. Muy bien. Pregunta, ¿cuál es el potencial de futuros experimentos similares a Biosfera 2 para proporcionar insights y soluciones relevantes para abordar el cambio climático antropogénico? ¿Y cómo podría influir en las estrategias de mitigación y adaptación? Ok. Entonces, los experimentos que estamos haciendo en la biosfera, hay uno que ni siquiera platiqué, pero hay 2 tipos de experimentos que estamos muy interesados. Una es nada más entender claramente
ecosistemas y cómo van a funcionar estos ecosistemas en función a los cambios de CO2. Esa es una. Y es una cosa muy importante porque no todo el mundo puede, bueno, con las mediciones que estamos haciendo fuera de la biosfera, estamos entendiendo lo que le está pasando a los ecosistemas ahora, pero no estamos prediciendo lo que les va a pasar en el futuro. Eso es muy importante. Entonces, esos son los tipos de experimentos que hicimos en la biosfera, aumentando el CO2 o bajando la cantidad de agua, etcétera. Eso no lo puedes hacer en Chamela porque llueve y llueve, o hay vientos y hay vientos y se acabó. Entonces, puedes hacer mediciones que son los resultados de los cambios climatológicos globales en sistemas. Pero lo que se puede hacer en la biosfera es ver cómo estos sistemas cambian en función a los cambios climatológicos globales, que es muy importante. El segundo tipo de experimento es ver, por ejemplo, y esto lo vamos a empezar a ver en los manglares, que es muy importante, cuál es la circulación de carbono dentro de los manglares para ver si, por ejemplo, si los manglares absorben CO2 en forma importante, entonces una solución para el planeta sería, pues vamos a poner más manglares por todo el mundo y que estos sirvan de esponja para absorber CO2. Pero esos tipos de experimentos no sabemos exactamente cuáles son la relación de CO2 con los manglares, no lo sabemos, porque los manglares absorben CO2 pero emiten metano, y el metano es un gas antropomórfico más importante que el CO2. Es un gas invernadero más importante. Entonces, entender, por ejemplo, lo que consideramos ahora soluciones para absorber CO2, que va a ser importantísimo, porque nosotros si vamos a salir de este rollo en el que estamos, la única manera en que vamos a salir de este rollo es si empezamos a absorber CO2 de la atmósfera en una manera u otra. Y puede ser por forma de ingeniería, puede ser en forma geológica, puede ser en forma de sistemas, de ecosistemas como los manglares o otros, pero entender bien cuáles son la relación entre CO2 atmosférico y el sistema biológico es sumamente importante. El único sistema que más o menos entendemos son los océanos. Esos entendemos cuánto están absorbiendo y aún ahí hay grandes debates si los océanos van a seguir absorbiendo CO2 o no, etcétera. Pero, por ejemplo, manglares, que todo el mundo está empezando a ver manglares, ni siquiera sabemos cómo funcionan bien. Entonces, la biosfera sí nos da una oportunidad de tratar de entender ecosistemas naturales y cuáles son la relación de estos sistemas naturales para absorber CO2. Muy bien. La siguiente pregunta, también de Ana Yatsin, es ¿cuáles fueron los principales desafíos psicológicos y físicos que experimentaron las personas en la Biosfera 2? Ok, entonces el primer experimento de la biosfera que fue hace 30 años, incluyó meter gente ahí por 2 años y medio. Y lo que pasó fue que fueron dos cosas. Una, que estas gentes no podían comer lo suficiente como para estar contentos. Dos, se les acabó el oxígeno. Y tres, pues son gente, ¿no? Y en más o menos 6 meses ya existían 2 grupos que se odiaban. y tuvieron que seguir viviendo ahí 2 años, 2 años después de que eso pasó. Entonces, hay varios libros que les puedo recomendar. Hay varios libros y hay hay una película que les recomiendo a todos. La película está creo que está en Netflix, pero tal vez no, tal vez es en Prime Video, pero se llama Spaceship Earth, se llama ese documental. El documental es muy interesante porque
platica de la gente que inventó la biosfera y cómo fue construida la biosfera, y acaba más o menos cuando la biosfera está construida y al principio de cuando los biosferanos estaban metidos ahí. Pero es interesante para la gente, sobre todo que les interesa cuestiones sociales, porque interesantemente la biosfera fue concebida por artistas, no por científicos. Y estos artistas estaban en San Francisco en los 60s, o sea que ya se imaginan. Pero al fin y al cabo, antes de construir la biosfera, que costó más o menos 300 millones de dólares en 1990, que ahora sería más o menos 1,000 millones de dólares si lo quieres construir, antes de construirse la biosfera, entonces sí hubo mucha gente, muchos científicos muy importantes que trataron de construir algo que sería muy importante. Y yo creo que lo hicieron, aunque como son todos los experimentos, lo que predijeron no todo funcionó como estaba predecido, y entonces hubo problemas. Pero la cuestión psicológica está en esos libros más que nada. Y es nada más cosa de ver ahí en Google y poner ahí Biosfera 2 y salen todos estos libros que son escritos por los biosferanos. Uno que está escrito por uno que se apellida Nelson, y ese es un libro muy interesante. Muy bien. La siguiente pregunta está un poco relacionada con lo que acabas de decir. Si en cualquier geográfico del planeta se puede instalar un espacio como biosfera, o si hay alguna característica especial en Arizona. Cuando construyeron la biosfera, querían las dos cosas más importantes para los que la construyeron es que estuviera cerca de una universidad que tenía una buena reputación en sistemas de la Tierra. Y la Universidad de Arizona tiene programas muy importantes en hidrología, en agronomía, en geología, en ciencias planetarias. Entonces, la primera pregunta que se hicieron, la Universidad de Arizona funcionaba. La segunda es que querían construir la biosfera en un lugar donde estaban fuera de peligros geológicos. Aquí no hay huracanes, aquí no hay terremotos, aquí no hay tornados. Entonces era un lugar donde el único problema es que hace mucho calor. Entonces los sistemas que tuvieron que poner dentro de la biosfera tenían que manejar temperaturas altas, pero fuera de eso no tenían que preocuparse por un terremoto o un huracán, etcétera. Ana Yatsin comenta la contribución de un sistema complejo de biodiversidad como el que se encuentra en Ciudad Universitaria, en México, a proyectos como Biosfera 2 podría ser significativa. Aquí hay algunas formas que me vinieron a la mente escuchando el exquisito tema en las que este sistema de biodiversidad podría contribuir. En investigación, los científicos podrían utilizar la biodiversidad en Ciudad Universitaria para llevar a cabo investigaciones relevantes para la biosfera, como estudios de ecosistemas, ciclos biogeoquímicos y adaptación de especies. Intercambio de conocimientos, los expertos en biodiversidad podrían compartir su experiencia en la gestión y conservación de la biodiversidad, lo que sería muy útil, y da su correo. Varias personas han puesto su correo, que estoy apuntando desde luego. Excelente plática. ¿Cómo fue el balance hídrico en Biosfera 1 y ahora Biosfera 2? Si esto fue medido. Gracias. Bueno, como yo dije, y muchas gracias, por cierto, pero como dije durante la plática, la UNAM está en una posición tal vez única en el mundo para contribuir en formas importantes en sustentabilidad, en resiliencia. Si toman en consideración, a mí ni siquiera se me había ocurrido Ciudad Universitaria, pero si tomas Ciudad Universitaria y aparte de eso, todos los sistemas que la UNAM tiene dentro del país para estudiar sistemas ecológicos, yo creo que no existe ningún lugar en el mundo que tiene esas dos cosas. Y entonces lo que puede hacer la UNAM
Es que es muy interesante. Sí, hay dos tipos de investigación que se pueden hacer, que se hacen todo el tiempo. Una es cuando se tienen preguntas muy específicas que necesitan de una colaboración interdisciplinaria para esas preguntas específicas. Yo creo que el ejemplo mejor de eso es cuando dijimos, vamos a la luna. Ese entonces fue lo que se tenía que hacer. Y para ir a la luna se necesitó hacer una cantidad de investigación, de ingeniería, matemáticas nuevas, etcétera. Y la única manera en que todas estas gentes se reunieron es porque había una pregunta específica que se necesitaba entender bien. Obviamente la pregunta específica que yo siempre argumento ahora es específicamente la resiliencia del planeta al cambio climatológico global. Y la segunda pregunta es cuáles son las soluciones que podemos nosotros tener para absorber CO2 de la atmósfera. Esas dos preguntas son extraordinarias. La tercera pregunta obviamente es lo de la comida y que no se nos acabe como planeta tampoco. Pero uno puede discutir cuáles son específicamente las preguntas importantes que pueden ser diferentes en diferentes partes. Pero si la pregunta es global e importante y mayor, entonces vas a necesitar a fuerza un ejército interdisciplinario de científicos. Y cuando hablo de científicos, yo también hablo de científicos sociales, porque si no, nada de esto va a funcionar. Entonces, digo, por desgracia tenemos unos problemas bastante complejos en el mundo ahora, pero como científico me levanto todas las mañanas con ganas de echarle porque valen la pena, son preguntas sumamente importantes. No sé si para la siguiente pregunta puedas contestar todo, pero bueno, se dijo que la única manera de salir del problema de aumento de GEI es absorber CO2, pero sería indispensable también y aún más importante dejar de emitirlos. Porque ¿cuánta capacidad tienen los ecosistemas para absorber CO2 a largo plazo en las cantidades crecientes que están emitiéndose? O sea, ¿qué sentido tiene estar revolviendo los materiales de tierra y aire para sostener un sistema de consumo de productos innecesarios en gran medida? Sería mantener un consumismo supuestamente verde. Bueno, mi respuesta es, estoy totalmente de acuerdo. Y cuando dije que teníamos que absorber CO2, no estaba yo pensando en que no importa la cantidad de CO2 que emitimos, es sumamente importante. Y tenemos que bajar la cantidad ya. Pero aún si la emisión de CO2 fuera cero el año que entra, tenemos que buscar la manera de bajarle el CO2 a la atmósfera. Es todo lo que yo quería decir, pero sí. Pues creo que hasta ahorita son todas las preguntas. A mí me gustaría que hablaras un poco de un análogo que has hecho de cómo se pudo medir el hoyo negro a partir de la colaboración de muchas gentes y estas redes internacionales que estás construyendo. Claro, ok, gracias, Katy. A todo el mundo le digo yo que si algún grupo de científicos tiene las pilas bien puestas, son los astrónomos. Y la cantidad de dinero que absorben ellos para sus experimentos es extraordinaria. Pero cuando digo que tienen las pilas bien puestas es porque los experimentos que ellos necesitan son de preguntas muy importantes en las cuales necesitan colaboraciones muy grandes y siempre lo han hecho así. El último, que a mí me pareció un modelo de ciencia espectacular, fue específicamente cuando se dio la idea la idea de tomarle una fotografía a un hoyo negro. Y ningún telescopio del mundo puede hacer eso. Y los cálculos que ellos hicieron es que tenían que tener un telescopio, un radiotelescopio,
más o menos del diámetro del planeta. ¿Y cómo hacer eso? Bueno, pues la manera de hacerlo es que todos los radiotelescopios del mundo estaban entonces conectados con la idea de tomar esta fotografía. Y esto incluyó el radiotelescopio de México, que ni siquiera estaba totalmente funcionando. Entonces, aún los radiotelescopios que estaban funcionando de manera no idónea fueron utilizados para, al fin y al cabo, tomar una fotografía, hacer este telescopio que, como les decía, más o menos es un telescopio virtual, pero más o menos del radio del planeta, y entonces pudieron tomar una fotografía del hoyo negro, que obviamente ayuda a entender exactamente lo que son los hoyos negros y la relación de los hoyos negros al universo. Entonces, esa sería la idea de conectar todos estos laboratorios ecológicos de una manera u otra. Y así como los astrónomos tomaron lo que tenían, y otra vez como ejemplo el radiotelescopio de México, que no estaba funcionando bien y algunos decían que ni siquiera estaba bien no estaba acabado. No importa, se utiliza lo mejor que se puede de todos lados para la pregunta importante que se está tratando de entender. Sí, y quizás yo haría un comentario más que tú puedes ahondar. Los comentarios de algunas de las personas que trabajan en modelos, uno tiene que ver con lo que tú dices, que si nada más tomamos en cuenta la historia, no es obvio que podamos predecir el futuro porque actualmente no está pasando lo que pasó antes. Pero la otra es esta idea que tiene la gente que modela y que necesita tener datos compatibles. Y si no hay acuerdos previos, aunque todo el mundo tenga muchos datos, después no se pueden juntar porque no son compatibles. Quizás puedes ahondar un poco en eso, porque creo que es una parte importante de por qué la colaboración debe iniciarse desde ponerse de acuerdo en cómo se va a medir y qué se va a medir. Gracias. Tienes toda la razón, que no solamente qué es lo que tenemos que medir, pero cómo medirlo para que los datos sean compatibles. Sí existe la posibilidad de hacer bancos de datos con datos que no son compatibles, pero todo se vuelve más complicado. Nosotros teníamos un programa aquí que se llamaba iPlant, que fue un programa de datos en el cual se tomaba todos los datos que podíamos obtener de plantas, y esto podría ser desde morfología hasta el ADN, y meterlo dentro de programas para que se pudieran ver las plantas en una forma global. Pero obviamente es mucho más fácil si se empieza desde el principio y que parte de los científicos que serían parte de este consorcio de observatorios de resiliencia serían gentes de ciencia de cómputo y inteligencia artificial, no cabe duda. La cosa más importante al fin y al cabo de estos laboratorios siempre son los datos. O sea, porque los experimentos van y vienen y a veces no funcionan como uno quiere, pero los datos son los que manejan el futuro de estos observatorios. Sí, entonces la primera reunión de los cuates del consorcio va a ser una discusión importante sobre cómo manejar los datos. Gracias, Katy, eso fue muy importante. Y bueno, evidentemente ya lo comentaste, la importancia de empezar a incluir a las ciencias sociales. Sí. Porque finalmente hay una serie de cambios que nunca se van a producir si no entendemos todo lo que pasa socialmente. Sí. Insistir, México sí está, y la UNAM en particular está colaborando en estas reuniones. Quizás mencionar que la doctora Susana Magallón probablemente coordine muchos esfuerzos, también sería interesante ponerse en contacto con ella. Desafortunadamente se me pasó invitarla a la plática, que hubiera sido muy importante su participación también.
Y pues yo no sé si queda algo más que mencionar. José, ¿qué crees que nos falta decir? Porque creo que esto es un esfuerzo internacional muy importante y pues tenemos todos que dar ideas de ver cómo se puede hacer. Yo escuché ayer al doctor Zavala, que es el director de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, de cómo no se pudo predecir lo que pasó en Acapulco porque no tenían los datos exactos y entonces ningún modelo predijo lo que se podía pasar, lo que podía pasar. Sí. No era una disculpa, pero pues al menos una parte de la explicación, que ningún modelo predijo lo que podía pasar. Sí, y ese es el problema que se está viendo más y más. O sea que las cosas no están funcionando ni siquiera cercanamente a lo que pasaba en el futuro. Entonces, hay un diagrama muy padre que yo he visto sobre los modelos de cambio climatológico global, de todos los modelos que existen en función a tiempo, y todos más o menos ahí van siguiéndose hasta ahora, y de aquí para el futuro es como si alguien hubiera aventado un montón de fideos dentro de un plato. Están por todos lados. Y es obviamente porque faltan, y no necesariamente uno de aquellos tal vez esté correcto, ¿no? Pero no tenemos los datos, no tenemos los datos para nada de esto. Entonces la gente está inventando. Por cierto, nada más quería yo decirle, porque hay en el último chat, alguien dijo sobre, fue Jesús Alberto Moreno, que es muy interesante que artistas participaran en el diseño del proyecto. Los artistas fueron los que inventaron la idea del proyecto y el nombre del grupo de artistas, que a mí me fascina, el nombre, era el Teatro de Todas las Posibilidades. Y a propósito, quizás una cosa así, Catalina, que me gustaría comentar, a propósito de lo que estás comentando, Joaquín, y apuntabas tú también, Catalina, que los modelos de predicción por ejemplo, de predicción de eventos extremos, anteriormente pues estaban basados, en efecto, en modelos estadísticos. Y eso, como se ha dicho aquí, ya se salió por la borda. Y ahora se están teniendo que tener modelos dinámicos, que son extraordinariamente complejos, y en eso estamos trabajando de una manera muy importante en la Universidad de Arizona, y en estos días, ya muy pronto, va a haber una reunión en la UNAM con quienes están liderando este esfuerzo allá en la Universidad de Arizona para buscar hacer colaboraciones y poder trabajar de la mano para hacer predicciones de eventos extremos con base en estos modelos dinámicos para quien lo requiere. En realidad lo necesitamos todos, pero quienes se están apuntando en este momento de manera importante son las empresas que están listadas en la Bolsa de Valores de Londres, porque ellos tienen ahora, por normatividad de la Bolsa de Valores, que presentar un capítulo cada año que haga referencia a las predicciones que ellos tienen de los efectos del cambio climático y las medidas que están tomando para prepararse para ellos. En México hay ya algunas empresas que lo están haciendo. Esa es, digamos, un trabajo muy novedoso, muy de vanguardia. Ya tenemos los primeros resultados, han sido extraordinarios. Y para la segunda fase, la idea es ampliar este trabajo en colaboración con la UNAM y tener de alguna manera una colaboración para ir formando a los especialistas en este tipo de predicciones de eventos extremos. Si se mantienen en contacto con nosotros, con mucho gusto los podemos mantener al tanto. Ahí, por supuesto, va a estar participando el PINC, va a estar participando también Ciencias de la Atmósfera y otras unidades académicas de la UNAM. Pero es algo muy importante porque estamos desarrollando la metodología para enfrentar algunas de estas cuestiones a las que hacía referencia Joaquín,
que necesariamente requieren de una aproximación mucho más compleja de lo que se había hecho en el pasado. Creo que es todo. Puse ahí mi correo. Yo estoy en la sede de la UNAM en Tucson, justamente en la Universidad de Arizona. Si se quieren poner en contacto conmigo. También hay, además de todo lo que han mencionado, tenemos ahorita, por ejemplo, hay un estudiante de la UNAM que está haciendo una práctica profesional en los sistemas agrovoltaicos. Y lo que quisiéramos es que ese número de estudiantes interesados en estos temas puedan hacer estancias en la Universidad de Arizona y aprender muchas cosas más. Y reiterar quizás que la oficina de la Universidad de Arizona en México se encuentra en CEU, en la Unidad Internacional de Sedes Universitarias, que está junto al C3. Pues muchas gracias, Abril. Creo que te dejamos, Abril y Darío, creo que les dejamos la palabra. Muchas gracias. Gracias a ustedes. El programa de investigación en cambio climático de la UNAM agradece mucho la participación del doctor Joaquín Ruiz, de la doctora Catalina Stern y del doctor José Lerber. Asimismo, agradece también a los asistentes que nos acompañaron durante las 2 semanas y haciendo otra vez referencia a los jóvenes, también nosotros tenemos un espacio para los chicos que están haciendo alguna investigación o proyecto de cambio climático, lo pueden presentar con nosotros en nuestro espacio académico interactivo del PIN. No necesariamente tiene que ser un proyecto terminado, aquí es para, pues justo para su retroalimentación. Siendo las 11:28 de la mañana, damos por terminado, clausuramos nuestro 13º Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático y el 5º Latino de Investigación en Cambio Climático, esperando verlos el próximo año. Que tengan todos ustedes excelente día.